ecuaciones. Calcular la incógnita. Veremos cómo hacer un trabajo que es muy común tanto en física como en matemática propiamente dicho, que es despejar una incógnita de una ecuación. En primer lugar, digamos que una ecuación es una expresión donde hay matemática, donde hay un primer miembro igualado a un segundo miembro. O sea, básicamente una relación de igualdad o de equivalencia. Lo primero que tendríamos que hacer cuando nos enfrentamos con una ecuación es hacer la separación en términos en cada uno de los miembros. O sea, en el primer miembro a la izquierda del igual, si hay una serie de términos que están en una suma algebraica, por ejemplo, aunque no es la única posibilidad, por supuesto, hacemos la separación que corresponda en los signos más y menos, y lo mismo en el segundo miembro que lo tenemos a la derecha del igual. Es común entonces, si tenemos una estructura de este tipo, que haya términos que tengan a la incógnita, o sea, a la x, y términos que no la tengan, y bueno, si la ecuación es de primer grado, o sea, que la x aparece solamente elevada a la primera potencia, tendremos que pasar todos los términos que tengan la x a un mismo miembro. Por ejemplo, juntar todos los términos con x en el primer miembro, o juntarlos todos en el segundo miembro, donde sea más cómodo. En general, yo muchas veces trato de juntarlos en el miembro que corresponda para que queden las x positivas. Pero no es obligatorio, uno puede juntar también en cualquiera de los dos miembros. Las reglas para el traspaso de términos son muy sencillas. Básicamente estamos hablando de traspasar término. ¿Qué es lo que es traspasar un término? Hacer que el término pase de un miembro al otro miembro. Por ejemplo, este término que está acá, que está restando porque está con el signo menos adelante, podría traspasarse al otro miembro sumando. Entonces, de esa manera, eso es el significado de traspasar. Y la idea de traspasar términos es hacerlo con el objetivo de despejar la x. Y despejar no es lo mismo que traspasar. Despejar significa dejar sola a la incógnita, a la x, y lo que hay que traspasar es, en todo caso, todo lo que lo acompaña a la x, todos los distintos números que están afectando a la x, que hay que irlos traspasando al otro miembro para que la x quede despejada, o sea sola, y finalmente obtener una expresión x igual a un cierto número, y eso es resolver la ecuación. En este apunte no vamos a hacer un tratado completo de todas las ecuaciones que existen, sino simplemente ver las reglas de los traspasos de términos para despejar la incógnita, y sobre todo ver la sincronización en la aplicación de esa regla, o sea, cuándo se aplica una regla y cuándo no corresponde aplicarla. Entonces, las reglas son muy sencillas y son las que vemos acá. O sea, en primer lugar, todo término que está sumando en un miembro puede pasarse restando al otro miembro o viceversa. Si está restando, sumando. La segunda, todo término que está multiplicando en un miembro puede pasarse dividiendo al otro miembro o viceversa. Y por último, todo exponente de potencia puede pasarse como índice de raíz al otro miembro. O sea, como vamos a ver, si hay una potencia, por ejemplo cuadrática, puedo despejar el cuadrado pasándolo como raíz cuadrada. Esas son las reglas básicas de los traspasos de términos. Esto no significa que en cualquier momento podamos traspasar de cualquier manera cualquier término, porque ahí nos vamos a equivocar en el orden en los cuales deba hacerse las operaciones. Para que sean válidos un traspaso es necesario que la operación a desarmar, como dice el apunte, sea la operación externa, o sea, que esté afectando a todo el miembro, sea la suma, multiplicación o potencia, tiene que ser la operación externa y que afecte a todo el miembro y no a solo una parte de él. Por ejemplo, acá algo muy sencillo, un ejemplo bien hecho con fondo verde y un ejemplo mal hecho con fondo rojo. Bueno, si yo tengo x sobre 2 más 5 igual a 3, yo tengo que preguntarme, para empezar a despejar la x, yo tengo que ver que en el miembro donde está la x hay como operación principal o externa una suma. Entonces lo que tengo que hacer acá es separar en términos, y separando en términos vemos claramente que el más 5 debe ser pasado como menos 5 al segundo miembro como primer paso. Esa es la solución correcta, o sea que la operación externa que involucra a todo el miembro, que es la suma, es la primera que debe ser desarmada. Desarmar la suma es pasar el más 5 como menos 5. 3 menos 5 menos 2, y luego puedo continuar, pero lo dejé ahí porque quería indicar ese primer traspaso. Luego puedo continuar pasando el 2 que está dividiendo, multiplicando al menos 2, y obviamente me va a quedar x igual a menos 4. Lo que no tengo que hacer es lo que está hecho acá en rojo. O sea, si yo tengo el 2 dividiendo, yo no puedo decir, bueno, el 2 está dividiendo, lo paso multiplicando.
¿Mm? Como hice acá, que obviamente me da otro resultado totalmente distinto y erróneo. Si el 2 pasa multiplicando al 3, 2 por 3, 6, queda x más 5 igual a 6, no es lo mismo que lo que venimos trabajando acá a la izquierda. Entonces lo que decimos acá es que el 2, si bien está dividiendo, no se puede pasar multiplicando. ¿Por qué? Porque esa división no es la operación externa de todo el miembro, de todo el primer miembro. No, el 2 no divide a todo el primer miembro, sino divide a la x solamente, pero no divide al 5. Entonces, si queremos traspasar algo de dividir a multiplicar, tendríamos que sacar una especie de común denominador, acá 2, entre el denominador 2 y el denominador 1 que tiene el 5, sacar un común denominador primero, y cuando quede un 2, por ejemplo, como barra de fracción dividiendo a todo el miembro, ahí recién puede pasarse multiplicando. Así que las reglas son sencillas, que lo que está dividiendo pasa multiplicando, o que lo que está sumando pasa restando, pero las tenemos que hacer en el momento adecuado, de manera de desarmar la operación más exterior y la que abarca a todo el miembro. Eso es lo básico. Acá hay un ejemplo que está desarrollado paso a paso, donde siguiendo este ejemplo van a ver cómo se puede trabajar. Tenemos esta expresión que ven ustedes ahí. Tenemos 7 menos raíz cúbica, bueno, de x cuadrado más 2 sobre 9 igual 20 tercios. Este ejemplo para que vean cómo se van haciendo los traspasos de términos. La x la tenemos ahí afectada por una multiplicidad de operaciones, el cuadrado, el más 2, la raíz cúbica, el dividido 9, bueno, el 7 que está en una suma algebraica, pero bueno, ese término está negativo, muchas operaciones. Para empezar a despejar, yo voy a tomar como práctica habitual para trabajar de una manera más ordenada en matemática y poder revisar rápidamente si está bien hecho o no un determinado traspaso. Lo que hago es revisar que todos los signos igual estén alineados. Los voy haciendo alineados para que revisar más rápidamente las expresiones y ver si están bien hechos o no los traspasos. Entonces, en la segunda expresión, lo que voy a hacer acá es ver que donde está la x, que es en el primer miembro, hay una suma algebraica. En este caso, bueno, una resta. Y el término que contiene la x está negativo. Entonces, puedo elegir traspasarlo primero que nada al propio término que tiene la incógnita para el segundo miembro y luego termino de despejar la incógnita, como vemos hasta el final, en el segundo miembro. No hay ningún problema que la x quede despejada en uno u otro miembro. Lo elijo así para que me quede positiva la incógnita. No es obligatorio, se puede hacer de otra forma, no hay ningún problema, pero bueno, este fue el primer paso que elegí para desarrollar esto. Entonces el 7 queda como único factor, como único término en el primer miembro, y toda la radical pasa con el signo positivo sumando al 20 tercios. Ahora sí empiezo a despejar la x. ¿Cuál es la operación principal que hay en el segundo miembro? La suma entre 20 tercios más esta fracción. Entonces, para romper esa suma, obviamente el 20 tercios que está sumando pasa restando al primer miembro, queda 7 menos 20 tercios. En los dos pasos siguientes, lo único que hice fue tomar como un denominador 3, y 3 dividido 1, 3 por 7, 21, 3 dividido 3, 1, por 20, 20, 21 menos 20, 1, un tercio queda. Y lo demás lo repetí exactamente igual, el radical del segundo miembro. Ahora bien, tengo que seguir despejando la x. Y uno tiene que preguntarse acá, ¿cuál es la operación principal, la que afecta a todo el miembro? ¿Es la raíz cúbica o es la división? Claramente es la división, porque la raíz cúbica no engloba al denominador. Por lo tanto, después el 9 que está dividiendo debe pasarse multiplicando al primer miembro. La operación principal que hay acá es la división, como hemos dicho, y por lo tanto la única forma de desarmar una división, o sea, de romper esta operación, es mandar el divisor, que en este caso es el 9, multiplicando al otro miembro. No hay otra forma de desarmar una división. Bien, entonces el 9 pasa multiplicando al 1 tercio y la raíz cúbica de x cuadrado más 2 queda como está en el segundo miembro. 9 por 1 tercio es 3. Y quedaría entonces 3 igual a la raíz cúbica de x cuadrado más 2. A partir de ese momento hay que seguir despejando, y en este caso la operación externa que hay en el segundo miembro es la raíz cúbica. Entonces la raíz cúbica pasa al primer miembro como potencia cúbica. Entonces raíz cúbica se convierte en potencia cúbica y queda 3 al cubo igual a x cuadrado más 2. 3 al cubo es 27, 27 igual a x cuadrado más 2, y ahora seguimos despejando. La operación externa que hay en este segundo miembro es la suma, y para desarmarla el más 2 pasa restando al primer miembro, 27 menos 2, 25 igual a x cuadrado. Y ahora sí, el cuadrado pasa como raíz cuadrada y quedaría raíz cuadrada de 25 igual a x,
y por lo tanto queda x igual a 5. No, bueno, este sería el orden en que deben hacerse las operaciones y los traspasos necesarios para poder despejar la incógnita, que como vimos en este ejemplo son varios pasos. Entonces ahora con esta corta, digamos, introducción teórica, los alumnos tienen que hacer estos ejercicios que figuran a continuación en el apunte y despejar la x en todos ellos. Vamos a decir algo acerca de estos ejercicios. Por ejemplo, en el ejercicio B es una típica ecuación de primer grado. Hay que juntar los términos con x todos en el mismo miembro y los términos sin x quedan en el otro. Por ejemplo, se podría pasar el menos 5x como más 5x al segundo miembro y el menos 1 como más 1 al primero. Y bueno, se suma la x con las x, los números sin x con los números sin x, y al final el coeficiente final de la x, o sea el número que multiplica la x en el último paso, pasa dividiendo a el segundo miembro y de esa manera al otro miembro, y de esa manera se despeja la x. El c es lo mismo, con la única diferencia que hay fracciones con x y números sin x, y es exactamente igual la forma de resolverlo. En cuanto al d, encontramos que en este caso hay paréntesis, y como la incógnita está dentro de los paréntesis, y los paréntesis no pueden ser resueltos inicialmente porque no se conoce el valor de la incógnita, ya sabemos que hay que aplicar la propiedad distributiva. Así que va a quedar 1/3 por x más 1/3 por 5 igual a, bueno, y así sucesivamente se van multiplicando y distribuyendo para eliminar los paréntesis. Una vez que los paréntesis queden eliminados, queda igual que el ejercicio C, por ejemplo. Se juntan todos los términos con x de un lado y los términos sin x del otro lado, y el E es exactamente igual. Y bueno, con con la pequeña diferencia, digamos, bueno, hay que separar el término igual que los demás ejercicios, y la única operación que en estos ejercicios le cuesta a los alumnos es que muchos arrancan haciendo 3 menos 5, que sería menos 2, y eso está mal, porque no hay que resolver la operación 3 menos 5, hay que hacer la separación en términos. Y la separación en términos indica que el 3 es un término y el menos 5 se multiplica por todo el paréntesis, y por lo tanto va a quedar el menos 5, hay que hacer la distributiva con la x y con el menos 2/3, menos 5x y menos 5 por menos 2/3, para eliminar los paréntesis primero y no comenzar haciendo 3 menos 5 como si acá hubiera unos paréntesis que no los hay, y por lo tanto no hay que hacer esa operación, por más cerquita que se vea el 3 y el menos 5, ¿no? Entonces tenemos que respetar todas las reglas de la matemática para irlos resolviendo. A partir de ahí hay ejercicios donde desde el f hasta el último, hasta el o, no hay no aparece más que una vez la x. Por lo tanto, hay que hacer los traspasos de términos similares al ejercicio que expliqué detalladamente en la teoría. Así que bueno, hay que hacer esos pasos que correspondan. En el g, por ejemplo, también hay que hacer lo mismo, ir despejando. Primero separo en términos, primero el menos 1 va a pasar sumando, después el cuadrado que afecta al x menos 5 pasa como raíz cuadrada, y eso es lo que pretendo en este momento. Si bien es cierto que esa es una ecuación de segundo grado, y si la operamos bien como debe ser, correcto en la matemática, habrían dos resultados. Yo en este caso me conformo con que los alumnos sepan hacer los traspasos de términos en el orden adecuado, para de esa manera ir aplicando las reglas de los despejes y no hacer la solución que en este caso sería la más correcta del punto de vista matemático, que es desarrollar el cuadrado del binomio x menos 5 al cuadrado. Tendríamos que aplicar la fórmula del cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, y de ahí seguir despejando, y no va a quedar una ecuación cuadrática. Esa sería la respuesta matemática más cierta, pero yo en este caso no quiero que lo hagan de esa manera, desarrollando el cuadrado del binomio, sino simplemente aplicando las reglas de los traspasos de término en el orden adecuado. Eso me va a dar un resultado, que en este caso es 7, y no 2, que son los resultados que realmente tiene la ecuación, 2 raíces, pero me sirve para lo que quiero indicar ahora. Bien, ahora con respecto al h, voy a hacer una aclaración, porque hay muchos alumnos que se equivocan en esa solución. Supongamos que tener un ejemplo parecido al h, uno que diga 2 sobre x igual a 5, ¿no? En ese caso hay que despejar la x, como en todos, ¿no? La x está dividiendo en el primer miembro, entonces la solución correcta es la que está acá indicada en negro. Como la x se está dividiendo, uno debe decir, bueno, ¿cuál es la operación principal? ¿Cuál es la operación externa acá? La división. Para romper la división, ¿qué hay que hacer? La única manera
de romper o de desarmar una división es pasar el divisor, o sea, el denominador, multiplicando al otro miembro. Y eso se hace con la propia x. No hay nada que diga que la x no se puede traspasar. La x perfectamente, como cualquier número conocido, aunque es un número desconocido, también se puede traspasar. Entonces la x que está dividiendo pasa multiplicando al 5 y queda 2 igual a 5 por x. Y la solución termina de completarse cuando el 5 que está multiplicando a la x pasa dividiendo al 2. Esto hecho paso a paso sería así: la x primero para arriba al segundo miembro y el 5 para abajo al primer miembro. Se puede hacer todo en un solo paso, no es necesario hacerlo paso a paso. Esto se puede, una vez que el alumno adquiera práctica, no tiene ningún problema. Lo puede hacer a partir del primer paso, ir directamente al tercer paso, la x para arriba y el 5 para abajo. Esa es la solución correcta. Pero como yo he visto mucho que los alumnos tratan de hacer soluciones no correctas de ese ejercicio, lo quiero explicar bien claro para que vean el error. Es muy común ver esto que está resuelto acá en rojo está mal resuelto. A partir del mismo ejercicio, 2 sobre x igual a 5, es muy común ver que los alumnos razonan de esta manera. Dicen el 2 está dividiendo y pasa multiplicando. Eso está totalmente equivocado. Para empezar, el 2 no está dividiendo. En todo caso, el 2 está multiplicando, multiplicando a un 1, a un elemento neutro que hay acá. O sea, lo que está dividiendo es la x. El divisor es la x, no el 2. Entonces, el 2 está arriba, podríamos decir. Para no hacer tanto distinción, está multiplicando, está dividiendo. Si está arriba y se va a traspasar, tiene que pasarse abajo. O sea, si está multiplicando, dividiendo, o si está arriba, abajo, tal cual como hicimos acá con la x, que estaba abajo y después apareció arriba. Y los alumnos es muy común que hagan esto. Dicen el 2 está dividiendo, lo paso multiplicando. Y la x me queda arriba. Así como por arte de magia, la x que estaba abajo, en el primer miembro, ahora sigue estando en el primer miembro, pero arriba. O sea, estaba como divisor y ahora está como dividendo. O sea, estaba dividiendo y ahora está multiplicando en una palabra. Eso está mal. Hay dos errores que han cometido ahí. El 2 está arriba y pasó arriba, y la x no pasó y cambió de lugar. Entonces, además está decir que cuando uno haga un traspaso, si un término sigue estando en el mismo miembro, como pasa con la x, acá está abajo, no puede estar en el mismo miembro arriba. O si un término ha traspasado, como en este caso el 2, que ha traspasado del primer miembro al segundo miembro, si estaba arriba, o sea, multiplicando en el primer miembro, no puede estar arriba en el segundo miembro. Así que hay dos errores: el 2 mal traspasado y la x mal subida. No se puede subir así como así la x para arriba en este paso. Ahora, si yo quisiera pasar el 2, que no me serviría en este caso, pero si lo quisiera pasar, lo tengo que pasar dividiendo al 5 y quedaría 5 sobre 2. Pero acá, ¿qué anoto? Tengo que dejar 1 sobre x, no x. La x no puede, como por arte de magia, subirse arriba. Entonces, si se me antoja pasar el 2 dividiendo, tengo que dejar un 1 en el lugar donde estaba el 2, porque supongo que el 2 era un número que multiplicaba al elemento neutro de la multiplicación, que es el 1. Así que es como que acá dijera 2 por 1. Entonces el 2 lo paso dividiendo y dejo el 1, y quedaría algo así como 1 sobre x igual a 5 sobre 2. Y bueno, no es lo que más me conviene para despejar la x en este caso. Bien, entonces eso sería, digamos, una cosa importante a tener en cuenta para evitar errores, ¿no? Eso también se aplica en el ejercicio Y, donde la x se traspasa para arriba, el 2 para acá arriba, el 13 para abajo. Bueno, se pueden hacer todos los traspasos juntos al mismo tiempo, pero teniendo bien la precaución de lo que estamos haciendo. Si un término no traspasó, tiene que mantenerse en el mismo lugar o en la misma operación principal, y si traspasó, cambia su operación. Bien, así son similares todos los ejercicios que vienen después. En el ejercicio M, por ejemplo, la operación principal que hay en el primer miembro no es la radicación, sino es la división. Y por lo tanto, la primera operación a desarmar es mandar el radical multiplicando al 5. Entonces va a pasar como, me va a quedar 25 igual a 5 por la raíz cuadrada de x al cubo menos 100. O sea, no pensemos que la raíz cuadrada por traspasar va a traspasar como cúbico, como potencia cúbica. Eso va a ocurrir después cuando continuemos con el despeje. Pero inicialmente lo que tenemos que hacer es desarmar la división. Y para desarmar la división, el divisor, exactamente como está, con el símbolo radical y todo, pasa multiplicando al 5 como primer paso, y eso desarma la división. Y después va a quedar una multiplicación entre el 5 por el radical, y cuando quede esa multiplicación entre el 5 por el radical, hay que desarmar esa multiplicación, y para lo cual el 5 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo al primer miembro,
y va a quedar 25 sobre 5 igual radical. Bueno, y ahí continúa la división. Recién ahí el radical pasa como potencia cuadrática para el otro lado. Pero tengamos en cuenta el orden de las operaciones. Y también quería hacer un énfasis en el último ejercicio, en el penúltimo, en el N. Vemos acá cómo está planteado el ejercicio. El penúltimo ejercicio para hacer en clase, 12 sobre 1 más 6 sobre x igual a 3. Lo primero que hay que hacer para comenzar a despejar la x, en este caso, es desarmar la operación principal que involucra al término donde está la x, que es el primer miembro, y que es la división. Para lo cual, para desarmar la división, como hemos dicho, la única manera que existe es traspasar el divisor multiplicando al otro miembro. Entonces, el 1 más 6 sobre x, a pesar de ser una suma algebraica, está todo dividiendo al 12 como operación principal, entonces va a pasar multiplicando al 3. Como se trata de un binomio, o sea, de la suma de dos términos, y va a pasar multiplicando al 3, no se puede anotar 3 por 1 más 6 sobre x sin paréntesis en el 1 más 6 sobre x, porque de hacer esto, lo que va a estar indicando es que el 3 se multiplicaría solamente por el 1 y no por el 6 sobre x, y estaría mal. Entonces, sí o sí, cuando este divisor pasa multiplicando, deben ser colocados paréntesis. A partir de ahí, lo más cómodo para seguir aplicando las propiedades de en este caso las operaciones de los traspasos de términos, sería romper esta multiplicación. Y para romper esta multiplicación hay que pasar el 3 que está multiplicando dividiendo al primer miembro, quedaría 12 sobre 3 igual a 1 más 6 sobre x. Ahí quedaría solo el 1 más 6 sobre x, entonces no hace falta conservar el paréntesis, porque es la única expresión que habría en el segundo miembro. No se escriben directamente los paréntesis. Pero lo importante es tener en cuenta esto. Yo no puedo pasar un término que está dividiendo multiplicando sin poner paréntesis. Tengo que respetar siempre las reglas formales de la matemática, porque de lo contrario vamos a cometer errores. Así que bueno, también se puede acá hacer la propiedad distributiva, 3 por 1, 3, y 3 por 6 sobre x quedaría 18 sobre x, eso también se puede hacer, y luego se continúa resolviendo, es exactamente lo mismo, va a dar exactamente el mismo resultado. Bien, con respecto a los ejercicios finales que hay en el trabajo práctico, básicamente lo que tenemos acá es más ejercicios parecidos a lo que ya hemos explicado. Hay un único caso que es muy parecido a los que ya hemos hecho hasta ahora, que es el 10 de esta ejercitación, que la forma de resolver esto es, hay dos fracciones igualadas, y entonces para romper estas divisiones, digamos, simultáneamente, podríamos decir, pasamos el 4x que está dividiendo acá en el segundo miembro, multiplicando al primero, y al mismo tiempo el 5 lo cruzo multiplicando al otro 5. Eso se puede hacer perfectamente. Aclaremos un poco más este ejercicio. Estábamos diciendo que 4x se pasa multiplicando el 4x que está dividiendo al primer miembro, y quedaba 4x por 4x igual a 5 por 5, que es 25. A partir de acá en el primer miembro decíamos que queda 4 por 4, 16, y x por x, x cuadrado. Entonces, si queda 16x cuadrado igual a 25, ahora la operación principal que hay acá y que involucra todo el primer miembro no es el cuadrado, que solamente se está aplicando a la x y no al 16, sino la multiplicación entre el 16 por el x al cuadrado. Entonces, primero hay que romper esa operación principal o externa, que es la multiplicación, para lo cual el 16 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces va a quedar 25 sobre 16, y eso es x al cuadrado. Y al final el cuadrado pasa como raíz cuadrada de 25 sobre 16 que da 5 cuartos. Una manera alternativa de hacer esta última parte del ejercicio está mostrada acá en la columna de la derecha. O sea, si yo mandé el 4x multiplicando para acá, quedó 4x por 4x, también lo puedo anotar como 4x al cuadrado, puesto que es un número o una expresión multiplicada por sí misma. Sería toda esa expresión elevada al cuadrado igual a 25. Si lo hiciera de esta manera, entonces sí, debo pasar primero el cuadrado como raíz cuadrada al otro miembro, y no en la multiplicación, porque la multiplicación entre el 4 por el x es una operación interior, y acá tengo que desarmar primero la parte de afuera. Entonces el cuadrado pasa como raíz cuadrada de 25 es 5, y recién después se rompe esta multiplicación, y el 4 que está multiplicando pasa dividiendo, y obviamente me da el mismo resultado. Pero bueno, hay que tener cuidado entonces cuando uno hace los traspasos y las diversas operaciones para irlas eliminando en el orden adecuado.